las manifestaciones de la rebelión del hombre. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿En qué aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? ¿En cuáles aspectos? Bueno, se manifiestan básicamente en tres aspectos, en tres aspectos. En las palabras, en los razonamientos y en los pensamientos. En esos tres aspectos particulares se manifiestan. Y ahí está en pantalla para que usted tome anotaciones en las palabras, en los razonamientos y en los pensamientos. De manera que esta parte es bastante interesante porque cada uno de esos puntos nosotros vamos a comenzar a tratarlo de una manera, ¿verdad? Particular. Amén. Y vamos a comenzar con el primer aspecto. Número uno, en las palabras. Ahora, ¿por qué en las palabras? Porque las palabras son el escape del corazón. Porque el hombre que es rebelde de corazón, bien pronto proferirá palabras rebeldes. Cuando hay rebeldía en el corazón del hombre, en cualquier momento el hombre va a expresar lo que hay en su corazón. Esa rebeldía el hombre la va a manifestar en su corazón. Porque la misma palabra afirma que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Entonces, para conocer la autoridad, debemos tener primeramente un encuentro con ella. De otro modo, nunca vamos a obedecer esa autoridad. Amén. Gloria a Dios. De manera que es de suma importancia que entendamos que nosotros, después de oír el mensaje sobre la obediencia, que es un mensaje totalmente eficaz, debemos comenzar a obedecer lo que su palabra dice, lo que ese mensaje dice, para tener un encuentro realmente con Dios. Debemos tener un encuentro con Dios y debemos estar bien fundamentados en la palabra, ya que la palabra de Dios nos habla acerca de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Tenemos que cuidarnos de hablar palabras cargadas de rebeldía, porque cada vez que digamos una palabra rebelde, cada vez que pronunciamos una palabra llena de rebeldía, nos daremos cuenta de lo siguiente, y es que nos vamos a estar identificando directamente con el pecado, con la maldad, con la desobediencia. Gloria a Dios. Hay que cuidarse de pronunciar palabras rebeldes sin restricciones. Tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua, a refrenar ese tipo de comportamiento, porque muchas veces nosotros hasta hablamos lo que no entendemos. Como decía Jod en una ocasión, Jod decía que él hablaba lo que él no entendía, lo que él no comprendía. Y el ser humano es muy fácil, es muy dado a proferir palabras rebeldes. Y no solamente a proferir palabras rebeldes, sino a realizar actos rebeldes. Porque incluso cuando usted analiza la palabra de la Biblia, te dará cuenta que la lengua
Es un órgano bien pequeño, pero es difícil de domar. Es muy difícil uno domar la lengua. Incluso Santiago dice que es como un pequeño timón que puede, ¿verdad?, controlar, guiar todo lo que es un barco. La lengua es un órgano bien pequeño, pero se jacta de muchísimas cosas. Por eso tenemos que cuidarnos de ese pecado, de rebeldía, de rebelión. Gloria a Dios. Tenemos que ser libres de ese tipo de expresiones, expresiones que no edifican, palabras que no edifican, sino que nos alejan cada día del trono de la gracia de nuestro Dios. Yo he predicado incluso mucho sobre eso. La lengua es un instrumento que el diablo usa en este tiempo con mucha frecuencia. Entonces, de la abundancia del corazón, habla la boca, habla la boca. Por ejemplo, en la sociedad de hoy son muchas las personas que actúan con rebeldía, sirven de labios, viven una vida de apariencia. Pero nosotros como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ser diferentes. En nuestro corazón debe haber no rebeldía, sino obediencia. Amén. Eso es de suma importancia que nosotros entendamos. Que en vez de nuestro corazón está lleno de amargura, de tristeza, de pecado, de rebelión, que en nuestros corazones esté Cristo Jesús, el cual fue obediente en todo. De manera que de esa abundancia que hay en nuestro corazón, la boca pueda hablar. Amén. Eva, por ejemplo, añadió, según lo que dice el libro de Génesis, Eva añadió descuidadamente a la palabra de Dios porque le puso a la palabra de Dios. Cuando Eva fue tentada, Eva agregó a la palabra que Dios le había dado algo que Dios no había dicho. Gloria a Dios. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, versículo 3, la palabra dice, ahí está en pantalla, Génesis capítulo 3, versículo 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces, eso hay que entenderlo porque esto es grave. Porque el que conoce la autoridad de Dios jamás se atrevería a agregar ni una sola sílaba a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es más que suficiente. La palabra de Dios es bastante clara. Cuando usted analiza ese texto, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Eso está, por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. El texto bíblico habla de manera clara. Jehová Dios le dijo al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero en ningún momento Dios dijo que no lo toques. Y esa fue la parte que Eva le añadió. Dios nunca dijo no toqueréis. Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo no toquéis. Esto fue añadido por Eva. ¿Te das cuenta? Mira aquí donde está. En Génesis 3:3, la parte en que Eva le añade a la palabra. Cuando tú le añades a la palabra, esa es una expresión de rebelión. Amén. Entonces, todos aquellos que alteran la palabra de Dios
fácilmente lo que están haciendo es quitando a Dios del centro de su corazón. Y cuando tú le añades a la palabra, o cuando tú le quitas a la palabra, con esa actitud, tú estás evidenciando que no conoce la autoridad de Dios. También está evidenciando de que tú lo que eres un ignorante o eres un rebelde. Entonces, esto es importante, hermanos, que nosotros lo tomemos en cuenta. Bendito sea el Señor. Nunca se debe quitar a la palabra de Dios. Nunca se le debe alterar el texto de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Esto es bien interesante. Por ejemplo, otra actitud de rebeldía, y esto lo vimos en enseñanzas pasadas, es que Can divulgó la falta de su padre. Can divulgó la falta de su padre. Y esa fue una actitud de rebelión. Porque si usted observa lo que hizo Can, cuando vio la desnudez de su padre, si usted observa con detalle lo que hizo Can, dice la palabra que él saltó a contárselo a sus hermanos. Se lo contó a Sem y a Jafet. Y de esta manera, Can expresó lo que había en su corazón. Can era un insubordinado en el corazón, porque Can estaba pendiente a que la autoridad caiga. Cuando hay una insubordinación de corazón, eso lo que significa es que la persona como que está pendiente para luego burlarse o luego proferir palabras negativas, que el que está en autoridad falle en algo. Y eso fue lo que pasó con Can. En eso consistió el pecado de Can. Can logró la oportunidad de rebelarse en contra de la autoridad, porque Can logró rebelarse al ver la falta de su padre. Entonces, cuando él lo hizo, él lo que hizo fue que confirmó que él no estaba bajo ningún concepto sujeto a la autoridad de su padre. Y este ejemplo nosotros lo vimos en enseñanzas pasadas, pero es importante que se mencione, porque hoy en día hay muchos hermanos, debido a la falta de amor, ¿sabe qué hacen? Se gozan en criticar a la gente y se complacen grandemente en revelar la falta de otros. Can no tenía amor, Can no era una persona sumisa, y todo esto, bíblicamente hablando, es una rebelión y es una manifestación de esa rebelión. Lo mismo pasó, por ejemplo, con María y Aarón. ¿Qué pasó con María y Aarón? María y Aarón denigraron a Moisés, según el libro de Números capítulo 12, donde registra aquella historia, cómo María y Aarón hablaron contra Moisés. Y ellos lo que hicieron fue, y lo vimos en las enseñanzas pasadas, ellos mezclaron los asuntos familiares, lo mezclaron con la obra, lo mezclaron con el ministerio. Y no es bueno nunca mezclar nuestros asuntos familiares con los asuntos ministeriales. Entonces María y Aarón eran hermanos de Moisés y eran mayores en cuanto a la edad a Moisés. Entonces ellos, según lo que vimos en la enseñanza pasada, se sublevaron, criticaron a Moisés, porque pensaron, bueno, Moisés es el menor familiarmente hablando en cuanto a la edad, pero en cuanto a autoridad espiritual, Moisés era mayor que ellos, porque Moisés
era el escogido, el profeta escogido por Dios para guiar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Entonces, María y Aarón eran simples subalternos, porque ese era el orden que Dios había establecido. Sin embargo, ellos dos se rebelaron contra ese orden y expresaron un sentir hablando contra Moisés. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque ellos no conocían la autoridad, ellos no respetaban la autoridad, ellos hicieron caso omiso a la autoridad y por eso actuaron como actuaron. Y dijeron incluso, solamente por Moisés ha hablado Jehová. Oye, todo esto lo vimos en enseñanzas pasadas, simplemente estoy dando un recuento para que usted conozca cómo la rebelión brota del corazón del hombre y que nosotros no podemos darle lugar a la rebelión. Amén. María simplemente dijo, solamente por Moisés ha hablado Jehová. ¿Acaso Jehová no ha hablado por medio de nosotros también? Lo dice en Número capítulo 12, versículo 2. Y uno ve esta expresión como algo simple, como algo sencillo, pero Dios no lo ve así, porque Dios notó que esto era denigrante. Dios ve las cosas desde una óptica completamente diferente a la que nosotros lo vemos. Dios mira de manera diferente y Dios observó que esto era denigrante. Gloria a Dios. Hay posibilidad de que ella tuviera más palabras guardadas en su corazón. Eso es probable. Que tanto Aarón como ella tuvieran más palabras guardadas en el corazón. Pero simplemente esa fue la que ellas se expresaron en ese momento. Gloria a Dios. Se ven ligeras las palabras, pero esas palabras estaban cargadas de un espíritu de rebeldía, de un espíritu rebelde. Y Dios inmediatamente tuvo que corregir la falta. Porque generalmente la rebelión se manifiesta en palabras. Y no importa si estas palabras son ligeras, no importa si son palabras sencillas, como quiera, eso se llama rebelión, eso se llama rebeldía. Es importante que uno señalice estas cosas. También tenemos el caso, por ejemplo, de Coré y su séquito que atacaron a Moisés. Todo un grupo de líderes atacaron a Moisés, se rebelaron contra Moisés, según lo que la palabra de Dios establece en el libro de Números, capítulo 16. Coré y 250 líderes, oye bien el número, 250 líderes de la congregación se juntaron contra Moisés, lo atacaron con palabras, le dijeron de todo lo que había en su corazón, porque la rebelión está en el corazón, y de la abundancia de ese corazón habla la boca. Todo lo que había en su corazón lo sacaron para afuera. Se quejaron contra Moisés. Aunque María habló con él, contra él, por lo menos María en esa ocasión se midió en palabras y por eso pudo ser restaurada. Pero en el caso de Coré y de esos dirigentes, de esos 250 líderes, fueron palabras muy fuertes. Y por eso ese grupo no tuvo la misma suerte que tuvo María y Aarón, porque María y Aarón fueron restaurados, pero este grupo no, este grupo se pasó, este grupo comenzó a denigrar a Moisés. Era un grupo muy grande. Lo que le dijeron, se lo dijeron sin moderación.
se rebelaron contra Moisés. Amén. Entonces, en ambas historias, si las juntamos las dos, podemos observar que hay grados de rebelión, porque, por ejemplo, María y Aarón se rebelaron contra Moisés, pero Dios perdonó esa rebelión. Ellos fueron restaurados porque el grado no era tan elevado. Pero en el caso de Coré y de esos 250 líderes, ellos no fueron restaurados, sino que ellos fueron rechazados por el Padre. Amén. ¿Por qué? Porque la grave acusación que ellos hacían era muy fuerte. Fue muy grave la acusación que ellos hacían contra Moisés. Incluso en una ocasión le dijeron a Moisés, basta ya de vosotros, según lo que dice número 16, versículo 3. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? En otras palabras, reconocemos que Dios está en medio de la congregación, porque la congregación es santa, pero no reconocemos tu autoridad, porque eres un usurpador. Hasta eso le dijeron a Moisés. Entonces, de este ejemplo, nosotros aprendemos que todos los que escuchan a la autoridad directa de Dios, pero desechan a la autoridad delegada, están bajo el principio de la rebelión. Porque hay gente que dice lo mismo. Yo a Dios lo respeto, yo a Dios lo amo, yo me someto a Dios, pero no me someto ante esa autoridad. ¿Te das cuenta? Eso se ve mucho, se ha visto mucho eso en la iglesia, en sentido general estoy hablando, en la iglesia en sentido general, hermanos que por su ignorancia, por su falta de madurez, por su rebeldía, dicen, no, yo me someto a Dios, pero no obedecen entonces a sus pastores, no obedecen a sus líderes. Y así estaba pasando con Coré y ese grupo grande, ese grupo enorme de líderes. Era un grupo bastante grande de líderes que se habían levantado contra el siervo Moisés. Amén. Gloria a Dios. De manera que eso hay que tenerlo muy en cuenta porque el corazón muchas veces se revela contra la autoridad de Dios. Otra cosa que quiero puntualizar es que la rebelión está ligada a la complacencia carnal. Incluso el apóstol Pedro mencionó a los que desprecian la autoridad luego de hablar de los que se complacen en la concupiscencia de las bajas pasiones que son los deseos carnales. Amén. De manera que el síntoma de los que desprecian la autoridad se manifiesta al hablar en contra de alguien, esto es, al preferir palabras rebeldes. Casi siempre el que anda en los deleites de la carne no conoce lo que es autoridad y se revela contra la autoridad y habla contra la autoridad. Se inventa cosas en contra de la autoridad, contra la autoridad. Amén. Gloria a Dios. Y casi siempre la gente carnales y rebelde se junta con otros que son carnales y rebeldes, porque los semejantes se atraen entre sí, los carnales se atraen entre sí. Una persona se juntará naturalmente con los que le tienen afecto y se comunicará con quienes tienen afinidad. Entonces, muchas veces los rebeldes se juntan en un grupito para allí eh, pronunciar palabras rebeldes en contra muchas veces del liderazgo. La gente rebelde, la gente carnal, siempre andan juntas y Dios lo considera como iguales. Los rebeldes y los carnales son tan malos y obstinados que no temen injuriar a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios y a Dios mismo.
no tienen ningún temor y hablan por esa boca todo lo que le venga a la mente y al corazón. Entonces, todo esto es peligroso. Todo esto es bastante peligroso. Bendito sea el Señor. Judas capítulo 1, versículo 8 y 10. ¿Qué dice la palabra? ¿Alguien que lo lee ahí? Lo tengo en pantalla. ¿Alguien que lo lea? Amén. Amén, pastor. Bendiciones. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¿Te das cuenta Amén. lo que enseña ese libro ahí? Los ángeles estuvieron en otro tiempo bajo la jurisdicción de estos seres gloriosos. Por eso esos ángeles no se atrevieron a pronunciar juicio de maldición sobre estos delante del Señor, porque aunque eran ángeles caídos, por ejemplo, eh, Satanás es un ángel caído, y Miguel sabe que en otro tiempo Lucifer tenía un grado de autoridad en el cielo. Y sabiendo, y no era cualquier ángel, era el arcángel Miguel, sabiendo el arcángel Miguel que Lucifer, el diablo, es un ángel caído, ni aún así le faltó el respeto. Respetó la autoridad que él un día tuvo, que es el mismo caso, por ejemplo, que le mencionamos en enseñanzas anteriores sobre Saúl y David. David sabía que Saúl ya estaba desechado, pero David reconoció que Saúl era el ungido de Dios, aún estaba rechazado, nunca se sublevó, nunca se levantó contra Saúl, nunca le hizo ningún daño a Saúl, y esto es respetar la autoridad de Dios. ¿Tú ves? Tanto Miguel, el arcángel Miguel, que respetó la autoridad de Dios, como David, que respetó la autoridad de Dios, ellos dos, el uno y el otro, los dos respetaron la autoridad de Dios. Y eso es importante que nosotros lo destaquemos. Amén. Sabemos que Lucifer, por ejemplo, y esos ángeles que pecaron no guardaron su dignidad, pero aún así, Miguel, el arcángel, respetó el manto de ellos, respetó la autoridad de Dios que un día estuvo sobre ellos. Amén. Gloria a Dios. Pero hay gente que no. Hay gente que no respeta la autoridad que Dios ha establecido en la tierra. Hay gente que no respeta la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia. Amén. Y lentamente van perdiendo su autoridad espiritual. Cuando tú no respetas la autoridad delegada, lentamente se va produciendo en tu vida un escapismo de unción. Se va produciendo un escapismo de unción. Amén. Y hay dos cosas que hacen que el creyente pierda su poder. Dos cosas. Número uno, el pecado. Y número dos, el hablar mal de la autoridad. Cada vez que usted habla abiertamente contra otro, está perdiendo su autoridad espiritual. Está perdiendo esa unción.
Estás perdiendo ese poder que Dios te ha dado. Y va perdiendo lentamente esa unción, ese poder. Y mientras más habla, más unción va perdiendo. Porque Dios a nosotros nos ha llamado es para que nos movamos en unción, nos movamos en autoridad y nos sometamos siempre a la autoridad que Él ha delegado. Amén. De manera que el efecto de las palabras sobre el poder excede en gran medida a lo que comúnmente creemos. Por eso uno tiene que saber de la manera o la forma en que uno se expresa. Esto es bastante interesante, esto es bastante importante. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dice la palabra en Mateo 12:34. Alguien que lo lea, está ahí en pantalla. Amén. Amén. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Wow. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué dice el 36 y 37 de ese mismo capítulo? Está ahí en Amén. pantalla. En nombre de Jesús. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serán juzgados, y por tu palabra y por tus palabras serán condenados. Nota lo que dice Verás. estos versículos bíblicos. Dice, el primero que leyó la pastora dice, porque de la abundancia, la parte C del texto dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y el versículo 36 y 37 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tus palabras será justificado. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Wow. Esto indica que hay una diferencia entre las palabras y el pensamiento. ¿Se da cuenta? Hay una gran diferencia. Note, lea el texto para que usted vea que hay una gran diferencia. Hay que cuidar lo que uno habla. Por ejemplo, cuando tú no expresas lo que hay en tu corazón, ese sentimiento se mantiene encubierto, todavía no ha sido revelado. Pero desde que usted abre la boca, desde que usted abre la boca y comienza a hablar, lo revela todo. Por eso dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces son muchos los creyentes en el día de hoy que pierden su autoridad espiritual, que pierden su poder, porque es que hablan demasiado. Le faltan el respeto a la autoridad que ha sido puesta por Dios. Incluso usted ve a muchas personas que hasta predican la palabra, entre comillas, en las redes sociales, hablando de otro hombre de Dios. Y con esa actitud se están levantando en contra de la autoridad que Dios mismo ha establecido. Todos los rebeldes tienen problemas con lo que hablan. Eso es bíblico. Todos los que no pueden controlar sus palabras tampoco pueden controlar su vida. No se pueden controlar a sí mismos. Amén.
Y Dios no está de acuerdo con ese tipo de comportamiento. Dios censura enérgicamente a los rebeldes. Dios censura enérgicamente a los rebeldes. Amén. Vamos a leer nuevamente Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro 2:12. Pero vamos a leerlo desde el 10 hasta el 12. ¿Quién lo lee? Está en pantalla y Segunda de Pedro 2, del 10 al 12. Amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, dice así. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Oído con esto, mira el tipo de censura, el tipo de juicio o de sentencia que vienen contra aquellas personas que son rebeldes y que con sus palabras matan a otros, matan con sus palabras, matan con sus lapiceras, son asesinos de la gracia, los que andan hablando por ahí de otros ministros, de otros pastores, o esos hermanos que muchas veces se sublevan y hablan en contra de sus pastores, de la autoridad delegada. Dice la palabra que son personas que no entienden, que son como animales irracionales y que nacieron para presa y destrucción. Oye lo fuerte que es eso. Nacido para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hay personas que nacen para vida eterna, pero hay otros que nacen para presa y destrucción y para perdición perpetua. Wow, muy fuerte eso, muy fuerte. Ese texto bíblico es bastante fuerte. Mire el tipo de censura, mire las palabras tan fuertes que el Señor le dice a esas personas. Una palabra muy fuerte esta. Amén. Tenemos que cuidar lo que hablamos. Usa tu lengua gloriosa, tu boca, para bendecir a la gente, para restaurar, no para destruir. Amén. Tenemos que honrar a nuestras autoridades. Tenemos que ser sumisos. No podemos injuriar a las autoridades. El que injuria a las autoridades nunca ha tenido un encuentro con la autoridad superior que es Dios. Tenemos que crear conciencia en lo más profundo de nuestros corazones. Y tenemos que crear esa conciencia de respetar la autoridad que Dios ha puesto aquí en la tierra. Amén. Eso es bien importante. Gloria a Dios. Mira lo que dice Efesios 5:6. Alguien que lo lea. Efesios 5:6. Está ahí en pantalla. Amén. Amén. Sí. En el nombre de Jesús. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Te das cuenta? Ese es el juicio que viene sobre aquellas personas que se expresan de manera ligera, muy ligera, en contra de otras personas. Y esas son las dificultades que tiene la iglesia de hoy en día. Esas son las dificultades de la iglesia. Se derivan frecuentemente de las palabras difamatorias. Son muchas las personas que en este tiempo se están dejando usar del diablo, se dejan usar del enemigo y hablan muy mal de otros, acaban con otras personas.
denigran a otras personas. Y eso no está bien. La mayoría de las dificultades en una iglesia se deriva de esto. Y eso está pasando dramáticamente en las iglesias de hoy. Amén. Son muchas las personas que viven expresando palabras difamatorias. Gloria a Dios. Y por eso muchos ministerios se dividen. Muchos ministerios se dividen por eso mismo. Tenemos que respetar siempre a la autoridad que Dios ha puesto, a la autoridad delegada de Dios. Si usted forma parte de algún ministerio en la iglesia, si usted forma parte de algún grupo en la iglesia donde hay una autoridad puesta de parte de Dios, usted tiene que respetar esa autoridad. Si hay algo que usted no entiende, usted puede buscar o pedir explicación. Si hay algo que usted no comprende, tiene que orar al Señor y irte a la presencia de Dios para que el Señor, ¿verdad?, te dé la capacidad para tú acoplarte a ese ministerio o a ese grupo. Pero hoy en día no. Hoy en día hay muchas dificultades en las iglesias precisamente por esas palabras que muchas veces uno expresa. Gloria a Dios. Entonces, no es bueno difamar, no es bueno hablar, no es bueno chismear, porque la palabra dice que estos pecados son graves ante los ojos de Dios. Y si usted está en esa condición, tú que estás escuchando esta enseñanza, eh, si usted está en esa condición, aquellos que escuchan esta enseñanza posteriormente, ¿verdad? De personas que se conectan a nuestra red social y escuchan esta palabra, tiene que aprender a respetar la autoridad que Dios ha puesto. Y tiene que aprender a usar tu lengua para bendecir a otros, para restaurar, para edificar. Amén. Si tú estás difamando o has difamado a alguien o has hablado de manera injusta en contra de alguien, en contra de la autoridad, tú necesitas confesar ese pecado delante de Dios y pedirle al Señor que te perdone. Pero es preciso que usted termine con este pecado. Debe pararte, debe de callarte. No sigue expresando palabras injuriosas delante de Dios. Porque la palabra dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Lo dice la Biblia en Santiago 3:11. Dice la palabra en Santiago 3:11, ¿acaso de alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce o amarga? Entonces es importante que usted sepas que si tú eres hijo de Dios, de tu corazón no puede salir palabra descompuesta. De tu corazón no puede salir palabras inadecuadas. Tú no puedes expresar con tus labios palabras destructivas, sino palabras de edificación.